Muy buen día y bienvenidos a la continuación del Diplomado en Didáctica de la Actividad Física y el Deporte, desarrollado por la Universidad Mayor de San Simón, Bolivia, y continuamos con la segunda unidad del módulo 2. Mi nombre es Mario García y los acompaño en este proceso. Como hemos visto, hasta el momento el rendimiento motor y deportivo se sucede a partir de la influencia de estímulos externos orientados desde el desarrollo de las habilidades motrices básicas, las habilidades motrices específicas y finalmente el desarrollo de las capacidades motoras. Recordamos, claro está, que esta es una representación didáctica, pero que el proceso se sucede de manera integral en cualquier estímulo externo que recibe un individuo para el desarrollo motor y deportivo. El día de hoy nos orientaremos específicamente en el desarrollo de capacidades motoras y fundamentalmente en las capacidades coordinativas. Hablaremos de sus generalidades y los procesos para el entrenamiento. Recordamos entonces que en los procesos anteriores nos hemos reunido a partir del desarrollo, conceptualización y aplicación de las habilidades motrices básicas y las habilidades motrices específicas que han tenido su ejecución final a través de estructuras de planificación concebidas para los procesos iniciales en microsistemas de ejercicios y programas de formación. Dos elementos que nos permiten iniciar la estructura de periodización y planificación del entrenamiento deportivo a lo largo de lo que hemos denominado un megaciclo o etapas de la vida deportiva. Teniendo en cuenta esto y continuando con el proceso formativo de nuestros estudiantes o deportistas, hemos llegado al tema de las capacidades motrices y vemos que ellas se componen de dos elementos fundamentales: las capacidades coordinativas y las capacidades condicionales, que nos lleva a preguntarnos de manera general por qué la subdivisión en estos dos tipos de capacidades. Una pregunta que puede tener la respuesta sintética en un elemento fundamental, y para esta diferenciación usaremos como recordación la palabra que asimismo la determina, es decir, las capacidades coordinativas se denominan de esta manera porque dependen de la coordinación neuromuscular, mientras las capacidades condicionales están condicionadas por el desarrollo y perfeccionamiento funcional de los sistemas metabólicos. Mientras la placa neuromotora y su acción efectiva en un movimiento segmentario corporal significa el rendimiento en capacidades coordinativas, la resultante de una aplicación de fuerza, de un movimiento veloz o de una resistencia específica a un deporte determinado va a significar el uso eficiente o el rendimiento eficiente de un sistema metabólico particular. Teniendo en cuenta esta subdivisión, entonces podemos saber que las capacidades motoras sustentadas en lo que hemos llamado la alfabetización motriz, es decir, las habilidades motrices básicas y específicas, nos van a llevar a la evolución y perfeccionamiento de las denominadas capacidades coordinativas y condicionales. Vemos aquí los componentes generales de estos dos apartes y también observamos que la movilidad articular se encuentra separada un poco de los dos grupos de capacidades motoras, por cuanto no dependen fundamentalmente el desarrollo de la movilidad articular o flexibilidad ni exclusivamente de las capacidades coordinativas ni exclusivamente de las capacidades condicionales. Es decir, no depende solo de la unión neuromuscular y el funcionamiento neuromuscular, ni tampoco depende solo de las capacidades de los sistemas metabólicos. Teniendo en cuenta esto, nos centramos específicamente en el acrónimo que nos determina el desarrollo de las capacidades coordinativas desde este aspecto metodológico.
Y es decir que para una recordación de las capacidades coordinativas utilizamos el acrónimo ADORARE. Un acrónimo que nos permite unir los diferentes elementos que componen las capacidades coordinativas. Acoplamiento, que en algunas teorías se llama de la misma manera que el título general, coordinación, y por eso preferimos el término acoplamiento. Diferenciación, orientación, reacción, adaptación, ritmo y equilibrio. Y hemos tomado la figura de breakdance por considerar y continuar la reflexión de Jürgen Weinak, quien es un especialista en el desarrollo del entrenamiento infantil y de las capacidades coordinativas, reconocido a nivel internacional, y quien fundamenta en dos aspectos más importantes las capacidades coordinativas, que fundamenta el desarrollo general, motriz y deportivo en dos aspectos sustanciales, que son el ritmo y el equilibrio. Para este gran metodólogo internacional, el ritmo y el equilibrio se convierten en la fundamentación de todas las capacidades coordinativas y la expresión general a través de, en este caso en el ejemplo, el breakdance como ritmo de todas las capacidades también condicionales. Una reflexión que nos lleva a pensar en las necesidades del cumplimiento de muchos de los principios y fundamentalmente en este momento del principio de la formación multilateral. Bien, entonces podemos pensar en un concepto de capacidades coordinativas y en este caso nos brinda Mouchet en 2005 una expresión y nos dice que las capacidades coordinativas son secuencias fijadas de prestación motriz temporoespacial de contracciones y sinergias musculares, determinadas por funciones parciales, es decir, desde la percepción, elaboración, programación, anticipación y comparación de la ejecución motriz que permite realizar un movimiento óptimo. Vuelven a surgir los términos de eficiencia y eficacia que nos permiten hacer seguimiento, control y valoración de la ejecución técnica, del gasto energético y de la eliminación de movimientos superfluos para lograr el perfeccionamiento y dominio corporal de cada una de las actividades coordinativas. Controla, regula, interrelaciona y adapta un cuerpo cada aprendizaje y movimiento que ejecuta. Y esto es resultante de una calidad de procesos neuromusculares, motores y psicofisiológicos. Vemos entonces que esa unión neuromuscular nos lleva a pensar más allá de la estricta ejecución motora o de un desplazamiento o de un movimiento parcial a una interrelación nuevamente de muchos elementos y factores que afectan el desarrollo humano. En esta gráfica queremos sintetizar la interrelación que existe en todos los procesos de aprendizaje y ahora visto especialmente en las capacidades coordinativas. Cuando un sujeto inicia un proceso de aprendizaje, va a tener una influencia externa que está recibida o percibida a través de los receptores corporales. Estos receptores nos dan caracterización de estímulos externos o internos, de sensaciones externas o internas. Podemos entonces hablar de los receptores vestibulares que nos permiten obtener información de la parte interna corporal, así como de los receptores kinestésicos. Estos dos receptores nos dan información global de los aspectos y condiciones en que se encuentra nuestro cuerpo desarrollando o para desarrollar una acción motriz. Y tenemos tres receptores desde el estímulo externo, como son el tacto, el receptor auditivo y el receptor óptico.
es decir, 5 receptores que nos permiten absorber información que va a través de las neuronas aferentes a llegar hacia el sistema nervioso. Una acción o experiencia o estímulo que si no es reconocida debe llegar hasta el sistema nervioso central, o que de lo contrario realiza una selección inmediata y nos lleva a lo que denominamos la memoria motora o aprendizaje motor. Es decir, que tenemos almacenado en nuestro organismo, en nuestra capacidad psicocognitiva y psicofuncional, elementos de recordación y de ejecución previa, de experiencias vividas, positivas o negativas. Este es un elemento fundamental para el aprendizaje y perfeccionamiento. Nosotros almacenamos en nuestra memoria motora todas las experiencias que se hayan obtenido. Por eso es tan importante dar una formación multidisciplinar. Esto nos lleva entonces a buscar en este repertorio cuál es la imagen motora que hemos construido o concebido a través de las experiencias y que se formularon dentro de nuestra memoria motora. Cuando tenemos una imagen motora seleccionada acorde a las influencias o estímulos que estamos recibiendo del cuerpo o del exterior, se puede seleccionar el programa motor que tenemos registrado para esta acción. Si la acción nunca la he desarrollado, la imagen motora se construirá a partir de la observación como primer elemento del ingreso informacional. Si la imagen motora está basada en algunas experiencias de ejecución, tendremos un programa motor global, general, superficial, que nos permite solamente ver aquellos elementos más importantes para la ejecución, pero no el detalle mismo para ser fluido y efectivo. Con este programa que tengamos en nuestro organismo de la situación, vamos a llevarlo a la construcción de la habilidad motora o del programa motor que por las neuronas eferentes llevaremos hasta los músculos para que pueda producirse la unión neuromuscular, la sinapsis neuromuscular, y con ello producir los movimientos esperados. Mover un dedo, una mano, una extremidad o el cuerpo completo ha tenido un proceso tan grande y cada vez más complejo en la medida en que sea un movimiento nuevo, generando nuevas relaciones neuromusculares, una capa mielínica más perfeccionada y unas dendritas que llevan información más acelerada al músculo que debe ejecutarlo. Esto significa entonces que cada movimiento, fundamentado en las capacidades coordinativas, utiliza de manera efectiva las capacidades condicionales y se produce la acción decidida. Esto nos lleva a un elemento final que es el feedback, la retroalimentación. Una retroalimentación que sucede directamente por el ejecutante o que sucede de manera externa por quien guía, desarrolla o orienta el proceso, es decir, un docente o un entrenador que le solicita la ejecución, que le hace la demostración de utilizando cualquier herramienta didáctica y que le da un feedback final sobre la ejecución para que con ese estímulo externo vuelva a tener una nueva información, la procese ya con una selección de algo que ha percibido con anterioridad, que ha guardado para una memoria motriz más adecuada, generando y perfeccionando una imagen motora para tener un programa mejor desarrollado y lograr una habilidad motriz a través de la ejecución y la repetición constante. Cuando tenemos un proceso más elaborado en este ciclo, llegará la información, se selecciona y de la memoria motriz pasamos más rápido a la habilidad motora para una ejecución más eficiente. Este sistema funciona entonces, como lo dice la diapositiva, de manera diferente en relación a la precisión que se tenga, a la velocidad de ejecución, a la dinámica y fluidez del movimiento y a la capacidad
de adaptabilidad, es decir, a la variabilidad que puede presentar esa ejecución acorde a las necesidades del deporte específico o de la situación de juego momentánea. Un proceso que construido en robots para dar un paso ha significado 200 procesos de programación. Imaginen ustedes cómo será una caminata, un trote o una técnica compleja de un deporte en particular. Bien, entonces con esto queremos dar una idea de cuál es la importancia de las capacidades coordinativas, y ellas determinan la facilidad de aprendizaje motor general y especial, es decir, podrán limitarnos en su ausencia los momentos de aprendizaje motor, convertirlos en más complejos y más difíciles de aprehensión motriz en cualquier individuo. Asimismo, con esa condición nos llevará entonces a determinar el tiempo necesario para su aprendizaje y perfeccionamiento. De igual manera, nos determina la calidad y economía de gesto motor. Y por eso cuando aprendemos un nuevo deporte, una nueva técnica, generalmente tendremos dolores musculares de partes de nuestro organismo que tal vez no deberían actuar en esa técnica. Nos duele la espalda, nos duele el cuello, en una acción que debió ser sucedida con miembros inferiores, por ejemplo. Determinan también las capacidades coordinativas, el aprovechamiento de capacidades condicionales. Yo puedo tener una gran potencia y una gran aceleración para desplazarme, pero si la frecuencia de movimiento no va acorde a esa necesidad de desplazamiento, seguramente aparecerá lo que llamamos comúnmente, coloquialmente, descoordinados. Es decir, no puedo manejar esa ejecución a la velocidad que se requiere. Y nos pasará un poco cuando no podemos acoplar las capacidades condicionales y coordinativas, por ejemplo, en una inclinación negativa que nos debemos desplazar y que por gravedad nos vamos a una aceleración mayor de la que nosotros con ritmo y con fuerza podemos controlar. También determinan las capacidades coordinativas la utilización efectiva de las técnicas en situaciones cambiantes y la velocidad de adaptación a las nuevas situaciones. Y por eso muchas veces no podemos o no puede el deportista resolver la situación específica de juego. Y finalmente, y no como menos importante, las capacidades coordinativas determinan el límite del rendimiento motor. Si queremos proyectar a una persona a través del desarrollo motor y deportivo a grandes resultados competitivos, no podemos dejar atrás en las fases iniciales el desarrollo de las capacidades coordinativas. Son otro elemento que podríamos considerar una base triangular del éxito del desarrollo motor. Las habilidades básicas, las habilidades específicas y las capacidades coordinativas. Aquí les dejo una pequeña guía para una actividad, esperando la puedan desarrollar en este momento y se puedan relajar un poquito dentro de la presentación. Van ustedes a decir la letra del alfabeto y ven que abajo de ella existe la letra I, la letra D y la letra J. Es decir, que al pronunciar la letra A, voy a elevar el brazo izquierdo. Al decir la letra B, voy a elevar el brazo derecho. Al decir la letra C, voy a elevar los dos brazos. Y así sucesivamente, acorde a la letra que tiene como indicación el alfabeto. Entonces, A izquierdo, B derecho, C juntos, D izquierdo, E derecho, F izquierdo, G izquierdo, H juntos y sucesivamente. En su ejercicio van a decir entonces la letra y vamos a elevar el brazo que corresponde. Vamos a hacerlo en un ritmo medio y comenzamos en este momento. Prepárese, si quiere ponerse de pie o en la silla que se encuentra, dispóngase por favor en un espacio que pueda mover sus brazos. ¿Listos? A, B,
C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, V, X, Y y Z. Bien, espero hayan realizado el ejercicio y ahora, sin mi voz, tendrán un minuto para desarrollarlo, pero en esta condición. El ejercicio entonces ahora se ejecuta, pero tenemos la palabra en inglés, es decir, left, right y both, para utilizar nuestras acciones, nuestros movimientos. Entonces, por favor, ahora cada uno de ustedes, durante la producción de este video, van a enunciar la letra y mover la extremidad correspondiente o correspondientes. Bien, pueden empezar ahora. Muy bien, espero hayan podido desarrollar el ejercicio, ver cómo aspectos de concentración, aspectos de reconocimiento, en este caso utilizando otro idioma y la recordación de lo que ello significa. Para algunos que dominen el inglés será más fácil, para aquellos que intentamos comunicarnos por un segundo idioma nos podrá de pronto costar un poco más, porque debemos recordar no solo la palabra, sino lo que ahora significa ya para nosotros y hacer el movimiento. Espero haya sido un espacio de experiencia y de relajación durante este video. Continuando entonces ahora, vamos a ver una pequeña conceptualización de cada una de las capacidades coordinativas en este modelo de definición. Acoplamiento. La capacidad que tiene un cuerpo para coordinar, armonizar en espacio, tiempo y dinámica movimientos parciales con los totales. Es decir, poder utilizar movimientos corporales segmentarios en suma eficiente y fluida a un movimiento total. La diferenciación, vamos a ver entonces qué significa la exactitud y economía en la fuerza aplicada, el tiempo de aplicación y el espacio para movimientos segmentarios y sucesivos. Y podemos recordar aquí, tocando un poco el tema anterior de la formación en los niños, cuando le entregamos un elemento para que lo lance y ellos no tienen un modelo perfeccionado de diferenciación. Si nosotros nos encontramos a unos 3 o 4 metros tal vez o 5 metros de distancia, ellos harán una gran fuerza para lanzarlo allá. Si son pequeños, posiblemente el elemento se quede detrás de su cuerpo, vuele en vertical, muy cercano a él, o en una condición pueda llegar hasta la distancia donde nos encontramos. Si nos acercamos a 1 metro a ellos y le entregamos el mismo elemento, el niño no diferencia y desarrollará la misma aplicación de fuerza y posiblemente nos golpee más fuerte con el elemento, que será en este caso pues algo suave para poderlo soportar. Orientación es determinar la variación de la posición y movimiento corporal en tiempo y espacio e incluso con respecto a un objeto. Y por eso algunas frases tradicionales dicen: tiene pintada en la frente el arco, ¿sí? O la zona donde quiere patear, lanzar o enviar un balón. Es decir, que esta persona en cualquier ubicación espacial del campo de juego
sabe exactamente dónde se encuentra la portería, la cesta, el espacio vacío o cualquier definición específica deportiva. La reacción, que es ejecutar rápidamente y correctamente acciones ante un estímulo, que es diferente a la anticipación, ¿sí? Que es la lectura adecuada de una información externa. La reacción es decir, ejecutar algo cuando tenemos un estímulo frente a nosotros. Y podemos recordar desde ahora que existe la reacción simple y compleja. Reacción simple, conozco el estímulo y sé exactamente cuál es el movimiento que debo hacer. Reacción compleja, conozco el estímulo, pero tengo diversas posibilidades de ejecutar el movimiento. Debo ser capaz de seleccionar la más adecuada y ejecutarla en el momento óptimo. Adaptación se refiere a la capacidad de variar el programa motor previsto, cambiando o anticipando acorde a las exigencias variables e impredecibles. Es decir, que yo hago con la anticipación una lectura de lo que está sucediendo y aunque consideraba inicialmente hacer un gesto técnico, por esa lectura y decisión de anticipación, voy entonces a esa circunstancia variable y de incertidumbre a cambiar una parte del gesto motor y poder desarrollarlo. Un tiro de esquina en fútbol en el que me estaba disponiendo a patear con la pierna derecha y que por un roce que eleva el balón decido cambiar la ejecución, girar mi cuerpo y hacer un movimiento más acrobático para patear hacia el arco. En ritmo podemos ver que tiene tres elementos fundamentales: captar, memorizar y ejecutar. Primero debo captar el ritmo que me proponen, segundo memorizarlo para crear esa imagen y tercero poder ejecutarlo. ¿Qué es esto entonces? Captar, memorizar y ejecutar temporalmente una acción repetitiva en una secuencia ordenada, es decir, en una armonía, en un ritmo musical, como veíamos con breakdance. No solo es una acrobacia y una capacidad coordinativa y condicionales fusionadas, sino además que deben ir secuenciadas con el ritmo musical, con la armonía en la que están desarrollando su presentación. Hoy concebida como un deporte para los Juegos Olímpicos de la Juventud por la capacidad estética que presenta y por las complejidades funcionales que su misma expresión trae. Esto es cuando vamos a otro país y queremos bailar. En el caso de ir a Bolivia, intentar para mí bailar los ritmos tradicionales que se presentan en la música andina y en las secuencias tradicionales de los movimientos que culturalmente se han implementado en esta danza. O ustedes venir a Colombia y buscar bailar vallenato o tal vez salsa en un ritmo diferente y en una armonía diferente. Seguramente al principio, ojalá solo al principio, nos va a costar mucha dificultad y poco a poco con la repetición y el feedback necesario de un amigo o de mi propio cuerpo, poder resolver las situaciones no armónicas en nuestro desempeño motriz. Y finalmente el equilibrio, que nos permite mantener o recuperar. Equilibrio no solamente estar en la posición exacta, sino también tener la capacidad de recuperar la posición necesaria. Y que esto sucede de manera estática o dinámica, es decir, en una posición estática de equilibrio, como existen muchas pruebas de sostener una posición o una postura, se denomina equilibrio, como también cuando los gimnastas ejecutan tantas acrobacias, cuando un deportista de saltos ornamentales hace su vuelo hacia la piscina o el foso pues, de caída, y él puede concebir momentos de equilibrio y de orientación y demás capacidades que aquí tenemos provistas. No es fácil desarrollar solamente una capacidad. Lo que sí se aconseja es que se oriente hacia una capacidad la planificación de los ejercicios. Y una clave que adelantamos a las partes metodológicas, importante es aplicarlo. Es
una de las pocas situaciones de estímulos de entrenamiento en las que, a pesar de existir equivocaciones, son positivas las afectaciones a un organismo. Es decir, yo quería desarrollar procesos de acoplamiento, pero por las variantes que puse de ejecución, posiblemente se fueron hacia diferenciación o hacia adaptación y no hacia acoplamiento. Muy bien, su cuerpo ha recibido estímulos para acoplamiento y sensibiliza ese aspecto neuromuscular, pero también hacia diferenciación un poco y también hacia adaptación un poco, y van a afectar de manera positiva cambios que, de hacerse sistemáticos, pues van a producir una adaptación y una huella motriz ampliada. Aquí vemos un ejemplo de aplicación en el entrenamiento deportivo, en la que una persona va haciendo equilibrio y propiocepción, es decir, él tiene una respuesta motora que involucra el moverse aquí en esta viga, en esta vara, en esta cuerda de equilibrio, que hoy vemos en muchos espacios como un deporte alternativo. Involucra entonces la integración sensorial, la elaboración de una respuesta y la ejecución de un patrón de movimiento. En la integración sensorial vemos entonces aferencias desde el sistema propioceptivo, vestibular y el sentido de la vista. Con ello logramos elaborar una respuesta y ejecutar un movimiento que es desplazarnos con las condiciones adecuadas para no caer de este elemento. Aquí vemos que el sistema propioceptivo se ve afectado y va a influir sobre la postura del ejecutante, que el sistema vestibular va a ser de manera estática y dinámica, inicialmente estático para lograr la fase de equilibrio y posteriormente mantener la fase de equilibrio en desplazamientos segmentarios y corporal totalmente. Y en el sentido de la vista, para tener la orientación espacial y el control del desplazamiento y ubicación de sus segmentos corporales. Vemos entonces que cualquiera de las capacidades coordinativas presenta una actividad compleja para su desarrollo motor. Bien, vemos ahora entonces, para ir a la parte final, que es más importante para nosotros, pasar de la comprensión de esta clasificación de capacidades coordinativas a los aspectos aplicativos. Y vemos aquí cómo se puede subdividir en dos medidas metodológicas diversas. Es decir, la primera, condicionada por la variación de la ejecución. Y la segunda medida, que es conservar el gesto motor, pero variando las condiciones. Entonces aquí variamos la ejecución del movimiento y aquí las condiciones de ejecución del movimiento. Vemos como ejemplo, en la variación de la ejecución, que podemos hacerlo a través de cambiar la dirección de la ejecución del movimiento. Suponga usted que se encuentra practicando natación y un deporte que requiere tanta repetición y que podría convertirse en monótono. Podemos en un momento convertirlo en una experiencia motivante, diferente, extraña a veces para los deportistas, pero realmente enriquecedora en el gesto coordinativo y motriz en general. Esta persona va nadando el estilo espalda, hace varias piscinas y en una piscina le vamos a pedir que desarrolle el estilo de manera invertida, es decir, que sus brazos no vengan, por describirlo de alguna manera, desde la cadera hacia arriba y atrás, extendidos sobre su cabeza para hacer la entrada de la mano, el agarre y el empuje del agua, sino que ahora van a ir en dirección contraria, es decir, va a pasar de la cadera hacia el agua, hacer agarre, empuje hacia la parte superior de nuestro cuerpo y los brazos saldrán de arriba de la cabeza hacia la cadera. Vamos a ver que inicialmente cuesta un poco, que no avanzarán mucho y que alguno de ellos logrará una adaptación que le permite moverse, mantener el equilibrio, orientarse y posteriormente manejarlo de una manera más fluida.
hablando y sonriendo de las capacidades que los demás compañeros logran o no hacer. Mientras él se desplaza, otro compañero está tal vez tomando agua en esa ejecución o experiencia motriz. Podemos hacer también una variación de la ejecución con empleos diferentes de fuerza, variando la velocidad de ejecución, el volumen de movimiento, el ritmo del gesto motor, la posición inicial y final del gesto técnico que se va a desarrollar, o los ejercicios ejecutados con el otro brazo o con la otra pierna. Es decir, en deportes donde tenemos el predominio de lateralidad, vamos a jugar hoy con la otra extremidad. Tiene que lanzar con la mano contraria, tiene que patear y hacer el pase con el pie contrario, la pierna contraria, o tiene que sacar en voleibol con el otro brazo. Y vamos a ver un espacio divertido, de gran experiencia motriz y desarrollo motriz, y de ruptura de la monotonía que puede presentarse en un entrenamiento. Ahora ejecutemos el gesto motor de manera adecuada, pero variemos las condiciones. Ejemplos de ello serán variar permanentemente las condiciones de ejecución. Ahora puede hacer varios contactos, ahora no puede hacer varios contactos, ahora tiene que hacer muchos contactos en un tiempo limitado y demás. Ejercitar varios gestos motores en alternancia. Trabajar después de una carga preliminar, y por favor, recordar siempre que solo es aplicable a deportistas de rendimiento, porque el sistema neuromuscular se afecta tanto en el desarrollo de coordinación que posiblemente a un deportista sin mayor experiencia puede producirle más bien una disminución y un agotamiento muy elevado. Ejercitarse después de hacer estímulos al aparato vestibular, y tenemos juegos que a veces son tradicionales en algunas reuniones en las que giramos con nuestra cabeza inclinada y apoyada en un bate de béisbol, giramos 4, 5, 10 veces alrededor de él lo más rápido posible y debemos ir a sentarnos en una actividad lúdica o recreativa. Y vamos a ver que nuestro desplazamiento pues es bastante complejo, divertido, en un espacio adecuado, con la seguridad adecuada, y puede estimular. Podemos hacer una cosa más limitada para el deporte, pero va a producir efectos positivos. También podemos tener tareas adicionales a cumplir durante el ejercicio, y esto es un sustento básico de algunos elementos de aplicaciones de entrenamiento de neurociencia deportiva, en la que debe resolver problemas, en la que debe observar elementos adicionales o hacer tareas complejas, en lo que se llaman ambientes enriquecidos de entrenamiento. Y finalmente vemos aquí en este ejemplo que ejecutando la acción motriz constante o como siempre se desarrolla, cambiamos la ejecución con otras condiciones y es combinándola con otros ejercicios. Mientras hago un movimiento específico de mi deporte, le adiciono otra tarea motriz. Bien, estos dos modelos nos permiten recrear y crear e inventar muchísimos ejercicios, pensando en cada una de las predominancias de las capacidades coordinativas. Voy a hacer ejercicios de acoplamiento, variando la ejecución en 3 o 4 o 5 de estos aspectos, y también en 3, 4 o 5 de los de variación de condiciones. Y así sucesivamente para cada una de las capacidades coordinativas. Tendríamos un gran libro, un gran repertorio de ejercicios para nuestro deporte. Aquí tenemos entonces un ejemplo de aplicación. Tomemos el ejemplo con combinación de destrezas motoras. La combinación de destrezas motoras se pueden ejecutar, por ejemplo, a través de la combinación en forma sucesiva o simultánea de acciones que el individuo ya domina. Entonces, mientras él va a hacer un rebote de balón, va a hacer también el paso por una escalera de movimiento, de agilidad, entrando y saliendo a los cuadros, sin dejar de rebotar el balón. Esto como efecto predominante, por eso decíamos que es muy difícil pensar en que se aplican a una sola capacidad coordinativa. Esta acción nos va a permitir un efecto predominante sobre la capacidad de acoplamiento.
Pueden ver ustedes entonces cuántas variedades de aplicaciones tenemos en esta diapositiva y cuántos efectos predominantes podemos encontrar. Para el desarrollo de este tipo de ejercicios debemos pensar entonces en dos aspectos fundamentales. Uno, en la modalidad deportiva de nuestro interés y dos, en cuáles son las tres capacidades más importantes que tiene mi deporte para desarrollar o de presencia dentro de los ejercicios técnico-deportivos que se aplican en competencia. Les invito entonces para que en el encuentro que vayamos a tener para el desarrollo aplicativo de las capacidades coordinativas y continuar con las capacidades condicionales, revisen por favor uno o dos artículos referente a capacidades coordinativas en un deporte específico, como les mencionaba, de su interés. ¿Cuáles serían las tres capacidades que desarrolla con mayor predominancia o requiere con mayor predominancia el voleibol, el baloncesto, el fútbol y así sucesivamente? Para finalizar, vamos a ver aquí en una diapositiva con un gran volumen de información y por eso le hemos cambiado los colores para que nos sea un poquito más fácil la presentación. ¿Cuáles son las orientaciones metodológicas más importantes cuando se desarrollan planificaciones de ejercicios, partes de sesiones o sesiones del desarrollo coordinativo? Primero vamos a ver entonces que se requiere una variación de la ejecución del movimiento básico en ejercicios diversos. Es decir, planifico un ejercicio con una predominancia coordinativa, diferenciación, y luego a ese ejercicio le doy variantes. Mantengo la parte central de la ejecución técnica que yo haya dispuesto o del movimiento motriz que yo haya dispuesto y le doy variantes bajo las alternativas que hemos trabajado anteriormente. Debe existir una variación de la información a procesar para ejecutar el gesto, combinando los ejercicios fáciles y difíciles. A diferencia de todos los procesos de desarrollo motor, la coordinación no debe realizarse de fácil a difícil, de sencillo a complejo, sino que debe ser revuelto, combinado, ubicado de manera diversa, al azar, los diferentes ejercicios. Es como si tuviésemos en unos papelitos los ejercicios aquí compuestos del simple al más complejo. Cortamos estos papelitos, los metemos en una bolsa, revolvemos y en el orden que salgan los vamos a aplicar en la sesión de trabajo. Podría ser que el ejercicio, si los calificamos de 1 a 10, 1 el más sencillo y 10 el más complejo, al hacer esta toma al azar, quedó el 7 de primero, el 1 de segundo, el 3 de tercero, el 8 de cuarto y así sucesivamente. Es decir, que el individuo que está practicando va a pasar sin ninguna secuencia por las diferentes complejidades de ejecución. Tenemos también la necesidad de hacer combinación libre o predeterminada de habilidades adquiridas. Esto brinda un espacio de participación activa, de creatividad y autonomía en los deportistas, en el que les damos la posibilidad de generar movimientos secuenciales o aleatorios. Entonces llamamos a un deportista y le decimos que él va a guiar unos movimientos para el calentamiento. Y el compañero va a ser un espejo de él, una sombra de él, y lo que él ejecute tiene que desarrollarlo. Listo, y empezamos ya. Tuvo muy poco tiempo para pensar, tiene que en creatividad inmediata empezar a moverse. Tiene 30 segundos para hacer movimientos. Van a correr, van a sentarse, van a sacar la lengua, van a gritar, todo lo que quieran, mientras el compañero intenta hacer su sombra. Posteriormente cambiamos el líder y vamos a tener unas ejecuciones específicas. Luego lo podemos orientar hacia técnicas ya determinadas y que él elabore ciertas secuencias. También debemos hacer cambio en los implementos de trabajo y eso fundamentalmente para el predominio de algunas de las capacidades coordinativas, por ejemplo, la diferenciación o la orientación. Ejercicios bilaterales, simétricos y asimétricos, como hemos dado en ejemplos anteriores. También
Deben existir cambios simultáneos de ritmo, velocidad, dirección, posición, implementos, es decir, combinamos todos los elementos anteriores. Ejercitaciones con control de tiempo fijo y variable que crean presiones diferentes a las ejecuciones técnicas. Cambios en las dimensiones o en el espacio de la ejecución técnica o motriz. Y aquí hablamos de los espacios reducidos y de espacios de asociación directa que van a servir como estímulo para generar los ejercicios coordinativos. También desarrollamos en estas orientaciones metodológicas variaciones en la posición inicial o final del gesto. Ejercitaciones de secuencias motrices ordenadas, juegos con aplicación de habilidades motoras, es decir, que convertimos la ejecución en una práctica lúdica, pero que igualmente involucra habilidades y destrezas adquiridas. Creación de acciones motoras y combinación de las mismas con habilidades ya aprendidas. Cuando tenemos cierto desarrollo casi de destreza de unos movimientos, el atleta o el deportista o el practicante de esta actividad motriz o deportiva va a tener la capacidad de dominar esa ejecución adicionándole algunas acciones específicas. Es posible en la actualidad también desarrollar trabajos en circuitos por estaciones condicionales y coordinativas. Recuerden por favor que en esto debemos tener muy en cuenta que la ejercitación en estados controlados de fatiga localizada o global en este tipo de circuitos está orientado a deportistas de rendimiento. Hacer trabajos condicionales de fuerza y pasar a una ejecución coordinativa no será eficiente para personas en procesos de iniciación. Muy bien, esto se puede desarrollar entonces de forma independiente o combinada. Es decir, que podemos hacer ejercicios para que formen parte de una sesión y que irán, como ahí lo dice, al inicio de la sesión de trabajo, es decir, después del calentamiento. Y luego entraremos a la parte central de ejecución. Van a ver ustedes que si experimentan estas características de desarrollo coordinativo, van a cambiar el ambiente de desarrollo de la sesión de entrenamiento y del estímulo y motivación que ellos van a tener para la práctica deportiva. Y también es posible desarrollar sesiones de entrenamiento específicas, en lo que se aconseja tengan máximo una duración de 45 minutos. Si es así y desarrollamos sesiones específicas, estas pueden hacerse solamente cada 7 días, es decir, una por semana, porque debemos garantizar la recuperación neuromuscular y la asimilación motriz de estas nuevas ejecuciones y patrones de movimiento. Y por favor recordar que no se debe trabajar en estado de fatiga, solamente, y dejamos la señal arriba, en situaciones de deportistas de rendimiento. En nuestro próximo encuentro, entonces, trabajaremos en una aplicación directa, efectiva, práctica, en vivo, con las selecciones de capacidades coordinativas que ustedes desarrollarán para el deporte específico de interés y pueden ir elaborando unos ejercicios en su mente, en su borrador, que puedan ser aplicados durante una sesión. En nuestro encuentro, entonces, tomaremos al azar la práctica directa de uno de nuestros compañeros y desarrollaremos en él, entonces, un proceso de experiencia de planeación coordinativo. Agradezco la atención, espero haya sido de buena orientación para el proceso académico que llevamos y quedo pendiente a las inquietudes en nuestros foros del diplomado. Un abrazo y que descansen.